¿Qué tal? Vamos a comenzar con el video del día de hoy. Vamos a trabajar la derivada de una función. Para ello vamos a dar una primera definición, una interpretación de lo que sería la derivada. Entonces, la derivada es el límite del cociente del incremento de la variable dependiente entre el incremento de la variable independiente, cuando éste tiende a cero. Y lo denotamos de la siguiente manera. La derivada es igual al límite cuando el incremento tiende a cero de f de a más el incremento de x menos f de a entre el incremento de x. Bueno, esa es la idea. Al final, la derivada no resulta ser más que un análisis en términos de una razón de cambio. Cuando usamos la derivada, pues la derivada tiene muchas aplicaciones en las áreas como las ingenierías y la economía, por mencionar algunas, o en todos aquellos fenómenos donde se desee saber la rapidez con la que sucede un cambio. ¿Sí? Sobre todo eso es, yo creo que una de las interpretaciones más socorridas de la derivada. Repito, es aquellos fenómenos donde se desea saber la rapidez con la que sucede un cambio. Por lo que pues vamos a trabajar con este concepto, y para la derivada vamos a usar varias notaciones. Ustedes recordarán, seguramente muchos de ustedes ya habrán visto esta idea de la derivada. Solamente vamos a asignar a quién depende cada una de esas notaciones. A Lagrange se le atribuye la notación con primas y se puede denotar como y' o también se puede ver como una f' de x. Son notaciones muy recurrentes que usamos y que hay en muchos de los textos, ¿no? La y' o la f' de x. Y esa es la notación debida a Lagrange. Una notación debida a Leibniz es la que implica los diferenciales, la diferencial de y respecto de x o la diferencial de f de x respecto de x, ¿no? Esta también es una de las notaciones que son más comunes. Ambas incluso suelen combinarse para trabajar muchas funciones y sus derivadas. Otras que no son tan comunes, pero que también existen en la literatura, es la notación de Cauchy. La notación de Cauchy dice de x de y. Es decir, la función y la derivamos respecto de la variable x. O, en términos de la función, la derivada de x de la función f de x, ¿no? Esta es la notación debida a Cauchy. Y hay una notación que se usa poco, pero se cree que esta es la notación. Bueno, esta es la notación que es debida a Newton, uno de los que también es considerado el padre del cálculo, de los que inventaron el cálculo, recuerden. Y esta notación es un poco como las primas, pero es con puntitos. Y puntito significa la primera derivada de y, o también lo podemos poner como f de x y un puntito aquí. Acuérdense que la idea de poner y o f de x es porque nosotros tenemos la interpretación de que la y, la coordenada en y en el plano cartesiano, pues es la imagen que nos resulta al evaluar la función en x. Entonces tenemos estas cuatro notaciones debidas a estos cuatro grandes matemáticos. También vamos a dar lo que sería una interpretación geométrica de la derivada, y quizá esta es una parte importante. Vamos a pensar aquí en una función. Voy a dibujar por aquí una función. Ahí está. Y entonces vamos a analizar la definición de límite. La definición de límite que dimos inicialmente la podemos traducir de la siguiente manera. Como la derivada en x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Entonces ahí hacemos unos cambios de variable. Y vamos a ver quién es h, vamos a ver quién es x más h y quién es x en esta gráfica para tener una idea geométrica de qué significa la derivada.
Pensemos aquí en un punto X, ¿sí? Este sería el punto X. Y, obviamente, si esta es la imagen de X, entonces esta coordenada resulta ser f de X, ¿no? La imagen al aplicarle la función en X. Y el punto pues tiene coordenadas, ya saben, X, f de X, ¿no? Que es la gráfica de la función. Entonces la idea de considerar una h o x más h es pensar en un elemento que está cercano a x y que le sumamos una variable h. Entonces es algún punto x más h. Vamos a pensar en este caso que está a la derecha, podría estar a la izquierda y también es el mismo razonamiento. Entonces el x más h es un punto que se encuentra a la derecha de x cuando el h es positivo. Si nosotros evaluamos la función en x más h, nos da como resultado esta altura, ¿no? Que es donde se intersecta la línea vertical con la gráfica de la función, ¿no? Este de aquí sería f de x más h. Y en este punto nosotros tenemos dos cosas. Vean que hay una... En la definición donde dice f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0, se menciona una h. ¿Quién sería esa h entonces? Pues esa h que se menciona ahí no es más que la distancia que hay del punto x al punto x más h. Esta distancia es la que es h. De hecho, h, si nosotros hacemos la resta, x más h, le restamos x, pues eso es precisamente h. Entonces, esta distancia es h. Dice que hay que considerar el límite cuando la h tiende a 0. Bueno, estas serían las restas de las coordenadas en x. ¿Sí? Estas serían las restas de las coordenadas en x. Y noten por acá que esta parte de la f de x más h y la f de x, si nosotros la restamos, en realidad estaríamos restando las y's. ¿Sí? Entonces, si lo reinterpretamos como f de x más h menos f de x entre x más h menos x, esto de aquí, que es, hay que recordar, por supuesto, un poquito ahí de geometría analítica, esto nos representa una pendiente y esa pendiente corresponde a la pendiente de la recta que pasa por dos puntos en particular, por el punto x, f de x, que es este punto rojo que está sobre la gráfica azul, y el punto f de x más h, x más h, f de x más h, que es el punto que está acá. Entonces aquí pasa una línea, ¿sí? Esta es una línea recta y resulta ser que este cociente representa la pendiente de esa línea. Entonces, ¿cuál es una de las interpretaciones de la derivada? ¿Qué pasa si este h se hace cercano a 0? Si el h se hace cercano al 0, simplemente significa que nosotros vamos a considerar un valor, ¿no?, cercano al x. Aquí sería un x más h, pero ya está más cercano al 0, es decir, el h es más pequeño. Entonces, por aquí estaría la imagen y ahora la recta ya no estaría tan inclinada, estaría un poquito más acostada, ¿no? La recta que pasa por esos dos puntos, por el punto rojo y por el punto verde clarito. Entonces, en el límite, cuando el h tiende a 0 y cuando se da el límite, resulta ser que nosotros encontramos una de las definiciones más interesantes de la derivada, que es que la derivada nos proporciona lo que sería la pendiente de la recta tangente. O sea, la pendiente de la recta tangente
coincide con la derivada en el punto X. Entonces, esta es una de las interpretaciones que se tiene de la derivada, es la pendiente de la recta tangente. Entonces, sí quiero que quede clara la idea de que no es la recta tangente la derivada, sino es la pendiente de la recta tangente. Y con eso, bueno, se pueden resolver muchos más problemas. De hecho, hay muchos problemas que relacionan la recta tangente en un punto. Y por eso es que no lo dicen, pero entonces eso involucra en sí mismo la derivada. ¿Por qué? Pues porque al querer calcular una recta tangente necesitamos su pendiente. Cuando queremos encontrar la ecuación de una recta es necesaria la pendiente. Entonces, siempre que haya un problema de calcular una recta, en términos del cálculo estamos involucrando a la derivada. Acuérdense que la derivada entonces tiene que ver con esta idea de una razón de cambio. Aquí también la derivada nos sirve, o la pendiente nos proporciona cómo es que está cambiando esa función en ese instante del tiempo o en ese punto en particular. A medida que nosotros cambiamos el punto, muy posiblemente cambie la pendiente, y eso significa entonces que también hay un cambio de velocidad en la función, y esos cambios de velocidad son los que nosotros estudiamos mucho, ¿sale? Se estudia bastante los cambios de velocidad. Actualmente, pues en la pandemia con la que estamos viviendo, hablan mucho del crecimiento, de los casos y todo este tipo de situaciones. Pues ese tipo de crecimientos, precisamente ahí es donde entra la parte de las derivadas, en analizar ese tipo de comportamientos o la velocidad de crecimiento de los contagios o todo aquel lugar donde haya una cierta velocidad o una tasa a analizar. ¿Vale? Bueno, hasta aquí dejamos la parte de la derivada. Son tres cosas muy particulares: la definición, cuál es la idea de las aplicaciones de la derivada, ¿no? La interpretación geométrica y también